sábado, hermano. Estamos contentos de acompañarlos esta mañana. La verdad es que al estar aquí con ustedes hoy es un día de encuentro. En lo personal, con mi esposa también, por las experiencias vividas hace ya muchos años con ustedes aquí en la ciudad de Neuquén. No con todos, pero sí con algunos de los que están presentes esta mañana. La verdad es que nos sentimos felices de compartir este momento y compartir también lo mejor que tenemos como iglesia, después de cada uno de los hermanos de las iglesias. Lo mejor que tenemos son nuestras publicaciones, porque es un legado que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. Y como dice aquel viejo adagio aplicado a la alimentación para la parte física, somos lo que comemos. Por lo tanto, el alimento espiritual es básico, es clave, es fundamental, es algo que no debe faltar nunca. Cuando falta el alimento comenzamos con problemas de salud espiritual. Y por eso agradecemos a Dios por el interés que ponen los líderes en las iglesias de fomentar también la lectura en una época donde predominan las pantallas, donde todo el mundo se maneja con pantallas, para todo, no solamente en nuestro hogar, cuando vamos caminando, cuando estamos viajando, cuando estamos manejando el auto, no tendríamos que hacerlo, pero tenemos la pantalla también del celular muchas veces, cuando viajamos al recorrer el país y encontramos en distintos lugares en la noche que algo que brilla dentro de un vehículo es la pantalla de un celular. Y en todos los ambientes, en los ámbitos, todo el mundo tiene pantalla, sea vamos a un cajero electrónico, sea en cualquier lugar donde nos encontremos hoy, nos manejamos con pantallas. Y la única iluminación que muchos de nosotros tenemos es la luz de la pantalla nada más. Porque en realidad el rostro también se ilumina con la pantalla. Varias veces me toca ir a la habitación de uno de los hijos que todavía está viviendo con nosotros y veo que la habitación está iluminada y es la pantalla que está encendida y dando luz. Pero no es lo que realmente Dios espera de nosotros en un tiempo como este, que seamos iluminados solamente por las pantallas de la nueva tecnología, sino que Dios quiere que nosotros seamos iluminados por algo que es mucho más importante para nuestra vida actual y también para nuestra preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por eso nosotros esta mañana queremos agradecer a Dios por el ministerio también que realizan nuestros hermanos en la tarea, además de los líderes, de fomentar la lectura de la palabra de Dios, de los libros también inspirados. Agradecer a Dios por los líderes que específicamente desarrollan el ministerio de las publicaciones en las iglesias. Así que mi gratitud y nuestra gratitud a Dios por el ministerio que ellos realizan. Al ingresar a la iglesia me impresionó gratamente ver un exhibidor tan grande, al ingresar aquí a la iglesia esta mañana, con una gran cantidad de literatura que está allí exponiéndose para que nosotros, los miembros de iglesia, podamos detenernos en algún momento y ver alguno de esos libros que puede ser de gran ayuda para nuestra vida. Es más, alguno de esos libros puede tener la respuesta a nuestros problemas actuales, a nuestras dificultades. Pero mucho mejor, según Elena de Joahí, es que los libros puedan estar en los hogares. Está bien la exhibición, ¿verdad? Pero la idea al exhibirlos es que usted y yo podamos llevar esos libros ¿a dónde? A nuestras casas y leerlos. Eso recomienda el Espíritu de Profecía de Elena de Joahí. Porque la literatura adventista tiene un propósito, es preparar un pueblo para la venida del Señor. Por eso mañana están todos invitados allí en la iglesia que está en la calle Río Negro. Ustedes conocen ya, en los salones atrás vamos a armar toda la exposición y habrá libros para todos los miembros de la iglesia.
y también para las personas que quieran acompañarnos y visitar el stand. Habrá una gran variedad de Biblias también. Dice, yo quiero Biblias con letra grande, porque ya entonces pueden encontrar Biblias con letra grande. Pueden encontrar Biblias también con letra gigante. Y posiblemente también Biblias con letra súper gigante. En otras palabras, queremos que la palabra de Dios con mayúscula, sea estudiada por todos los miembros de la iglesia, porque es la manera en que el Señor nos recomendó, no solo de pan, en aquel momento que tuvo que enfrentar la tentación, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros estamos recomendando, siguiendo las instrucciones de nuestro Dios, de Jesús, quien estuvo viviendo entre los hombres y que Él destacó la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso esta mañana yo los animo a que meditemos por un momento en este proceso de crecimiento espiritual, en este proceso de crecer en Cristo. El video que ustedes vieron esta mañana para mí fue muy gratificante porque conozco a la familia, conozco el matrimonio de Mina Clavero y estuvimos con mi esposa hace 2 años en la feria, haciendo una feria del libro allí en la iglesia de Mina Clavero, y los primeros que estaban allí eran justamente los hermanos, porque estaban con una motivación y me contaron todo lo que había pasado y lo que ahora Dios les había regalado. Conozco a la mamá también de la señora que va a la iglesia de Escobar en la provincia de Buenos Aires, quien permanentemente nos compraba literatura para enviar a Mina Clavero para ver si su hija y su esposo podían asistir a la iglesia en algún momento, porque el sábado ellos no trabajaban, pero no estaban asistiendo a la iglesia. Y cuando Pablo dice, bueno, cuando ustedes ven que el día se acerca, ¿se acuerdan la expresión bíblica, no? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que con más razón cuando vemos que el día se acerca es cuando más tenemos que congregarnos, tenemos que unirnos cada vez más. Por eso en esta mañana nos sentimos felices con mi esposa de ver crecer a los niños, a los jóvenes, en estos 17 años que estamos haciendo la tarea desde Casa Editora en todo el país. Desde La Quiaca hasta Ushuaia. Estuvimos hace pocas semanas en Ushuaia, visitando a los hermanos allí. Río Grande y Ushuaia. Y es hermoso ver el interés que todos los hermanos tienen por la literatura de la iglesia. Y también invitar a una gran cantidad de familias que no son miembros de la Iglesia Adventista, pero que querían participar y participaron, se llevaron una gran cantidad de libros, de material. Les cuento una cosa que pasó en Río Grande. Una señorita que trabaja en el banco, allí en Río Grande, invitó a su jefa a la Feria del Libro. Ellos tienen una inclinación a la vida espiritual, al estudio de la palabra de Dios, tanto la jefa como el esposo. Y llegaron esa tarde, entonces llevaron una gran cantidad de publicaciones. Nosotros pensábamos que eran miembros de la Iglesia Adventista. Se llevaron 2 canastos llenos de libros y pasaron por la caja. Nosotros pensando todo el tiempo que eran miembros de iglesia. Cuando ellos se retiraron, estaba también la señorita que trabaja en el banco y la hermana nos contaba la historia. Ella es de Paraná, está trabajando en este momento en Río Grande, y ella mencionó que le facilitó algún libro de nuestra iglesia hace un tiempo y ella le dijo, mira, ahora va a haber una feria del libro de nuestra iglesia. Si quieren venir ustedes, están invitados. Así que toda la familia vino a comprar la literatura de nuestra iglesia porque ellos aman la literatura de la Iglesia Adventista. Ellos están asistiendo a un pequeño grupo de los esenios que se han salido por un tiempito de la iglesia popular y están estudiando la Biblia y están indagando sobre la verdad del sábado bíblico. Así que están tratando de conocer la verdad y Dios le está mostrando el camino. El Señor está mostrando el camino. Así que se han llevado una gran cantidad de literatura, porque el objetivo de la literatura es preparar un pueblo para la venida del Señor. Por eso esta mañana yo quiero contarles también que Casa Editora cumple 110 años de trayectoria, es decir, que en 1904, cuando comenzó la Casa Editora, todavía vivía Elena de Guay. Ella falleció en 1915
y entonces pudo tener el privilegio de vivir 11 años sabiendo que había una casa editora aquí en Sudamérica, en realidad con el tiempo 2, porque también comenzó la casa publicadora brasileña, y saber que a tanta distancia, un lugar que ella no conocía, ya se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido en una visión. Dios le dijo, debes comenzar a imprimir y llegará el momento que esta verdad va a rodear la tierra. Y en sus días también Dios le dio el privilegio de saber que en Sudamérica ya funcionaban 2 casas editoras. Por eso nosotros sentimos una gran gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado, y tenemos que aprovechar este don que Dios nos ha regalado, que son nuestras publicaciones, la literatura para todos los niveles de la iglesia, de todas las necesidades que tenemos como iglesia, y eso contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes de un tema que es importante y que tiene que ver con un proceso en nuestro crecimiento cristiano y que se proyecta hacia la venida del Señor. Y está en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito era un discípulo de Cristo, era un ayudante, colaborador de Pablo, y él le tocó hacer una tarea muy importante en un lugar muy particular, en una isla donde las cosas no eran, el ambiente no era el mejor, y en ese ambiente Pablo tuvo que realizar la tarea de evangelizar a través del ministerio de Tito. Y por lo tanto, en esta carta el apóstol Pablo le recomienda varias cosas a Tito para que él lleve adelante. En esta isla, que no era muy grande, tenía 360 kilómetros de extensión y 52 kilómetros de ancho. En ese territorio, Tito tenía que llevar adelante el ministerio, en la isla de Creta. La gente tenía muy mala fama. En el capítulo 1, por ejemplo, versículo 12, en esta carta Pablo le dice lo siguiente: uno de ellos, su propio profeta, dijo lo siguiente: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así que para que ustedes se den cuenta en qué ambiente tenía que manejarse Tito y realizar el ministerio, ¿no es cierto?, evangelístico, y llevar el mensaje de salvación y de esperanza a gente que realmente vivía de una manera totalmente desordenada. La corrupción predominaba por todas partes, la mentira, era algo, dice, permanente, porque dice siempre mentirosos. Y las personas que vivían allí, la gran mayoría, eran piratas, que todo lo que robaban en los barcos, luego venían y se ubicaban allí en la isla de Creta. No era muy diferente a nuestros días, ¿verdad? Hay gente que siempre miente, y hay corrupción por todos los rincones, y hay corruptos en todas partes y en todos los niveles. Era un ambiente realmente muy similar al nuestro. Pero en ese ambiente y en ese contexto, el apóstol Pablo tenía, a través de Tito, que cumplir una tarea. La iglesia no estaba muy bien. Versículo 5 del capítulo 1 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, Dios le llama, ¿no es cierto?, a Tito para cumplir un ministerio, para corregir lo deficiente. Claro, cuando uno piensa del contexto social en que rodeaba a la iglesia, uno piensa, las personas que se entregaban a Cristo eran personas que salían de ese ambiente, de ese contexto cultural. Así que las cosas no podían ser de lo mejor, y era necesario entrar en un tema como es el que entra en unos versículos más adelante el apóstol Pablo, que yo quiero compartir con ustedes, hablando acerca de ese crecimiento espiritual. Miren qué importante, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, ustedes conocen muy bien estos pasajes, los hermanos que tienen muchos años y han predicado seguramente sobre este tema. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. No importa lo que dice el profeta de Creta, que son siempre mentirosos, ociosos, glotones, ¿no es cierto? Esa es la expresión que utilizaba el profeta propio de ellos, es decir, alguien que del mismo ambiente de ellos expresaba esto. No importa la situación, no importa la condición
Dice, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. En otras palabras, los hombres de Creta, hombres y mujeres, ¿verdad?, estaban perdidos. Y Dios dice, a través de Pablo, en esta carta le dice a Tito, mira, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa cuán profundo haya caído la persona, no importa lo que sea hoy, Dios mira lo que puede llegar a ser por su gracia. Y dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción. Por eso en esta mañana nosotros tenemos la alegría, la satisfacción de saber que un día también la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. De una u otra manera el Señor se las arregló para que esa gracia nos alcanzara. Tal vez a través de un programa de radio, a través de la televisión, a través de un libro, a través de un compañero de trabajo, de un amigo, de un vecino, de un familiar. Alguien llegó de alguna manera y esa gracia nos alcanzó. El plan de salvación llegó a nuestras vidas. Cristo, la verdad, el camino y la vida llegó a nosotros un día. Pero no termina todo allí. Porque el versículo 12 dice así, enseñándonos, y aquí está el punto importante que nosotros por allí no siempre ponemos el énfasis especial. La gracia hace una tarea de educadora, la gracia hace una tarea de formar o reformar, transformar nuestra vida, porque dice enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña la gracia? Es decir, la gracia nos alcanza para salvación, pero luego dice la gracia nos enseña ¿qué? Algo muy importante, que es lo más difícil para nosotros los seres humanos. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos como dice aquí, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. No sé si tú eres consciente de esa gracia, si yo soy consciente de esa gracia todos los días de mi vida. Que la misericordia de Dios se manifiesta todos los días. Son nuevas cada mañana, se renuevan. Y esa gracia nos alcanza para enseñarnos. Enseñarnos lo primero de todo es a renunciar. Porque nosotros al renunciar, estamos renunciando a una vida pasada, que es lo que expresa la Sagrada Escritura constantemente. Miren cómo lo dice, aquí Pablo es el que escribe, pero noten cómo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Es decir, tenemos que terminar con esos deseos porque esos deseos pertenecen a nuestra ignorancia, al tiempo pasado, cuando ignorábamos todo lo que es la gracia de Dios. Todo lo que la gracia de Dios nos muestra permanentemente. Y dice aquí, ¿no es cierto, Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis. ¿A qué cosa? A los deseos que antes teníais, cuando estabais en otra circunstancia, en otra etapa de la vida, en otra situación diferente, en vuestra ignorancia. ¿Puedo yo tener deseos hoy como tenía en mi ignorancia pasada con respecto al plan de salvación? ¿Puedo tener hoy los mismos deseos? Sí, por eso la insistencia del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Dice acá, ¿no es cierto? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Noten cómo lo dice Juan, primera de Juan capítulo 2. ¿Sí? Todos hablan de esta etapa de la vida, todos hablan de los deseos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice no améis al mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, noten que esto es muy fuerte, dice el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y esta es la gran lucha, hermanos. Por eso la gracia nos muestra que tenemos que renunciar. Y la etapa más difícil de nuestra vida es renunciar. No renunciar a lo que no nos interesa, entendámonos. Es renunciar a lo que nos cuesta renunciar, lo que nos tiene apegados a las cosas de esta vida. Y entonces agrega el apóstol Pablo en esta carta, dice, y vivamos. Es decir, que yo mientras no renuncie no puedo vivir la vida cristiana.
Y vivamos como dice acá, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí mi querido hermano de la historia, el matrimonio, la esposa le insistía, ¿recuerda usted la historia que vimos hace un momento? Y él le costaba renunciar a algunas cosas, hermano, porque él me lo manifestó, la esposa charló conmigo. ¿Verdad? Aunque él estaba el sábado, ¿no es cierto? Estaba en su casa, con su familia, lo expresaba muy bien, y es verdad, el otro libro de Dios, ¿cuál es? Naturaleza, perfecto. Pero había algo que faltaba, algo importante, que era compromiso con el Señor. Compromiso. Y para eso tenía que renunciar a algunas cosas. Y cuando llegó el momento, Dios se manifestó de esta manera, con un incendio que le llevó todo. Yo puedo contar varias historias de esta, hermano, que al recorrer el país me van contando los hermanos cómo Dios es tan grande, tan misericordioso, nos ama tanto, que permite cosas para que nosotros nos despertemos de la realidad que vivimos. La gracia del Señor no solamente nos alcanzó un día para salvación, la gracia sigue enseñándonos a renunciar, dice aquí, ¿no es cierto?, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo como justa y piadosamente. Dos palabras hasta ahora, primero renunciar, luego vivir, renunciar para vivir. Y la que aparece en el versículo 13, aguardando ahora, ¿sí? ¿Qué cosa? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tres palabras importantes, hermanos. Renunciar para vivir y vivir aguardando la venida, la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De las tres, la más importante no es aguardar. De las tres, la más importante es renunciar. ¿Sí o no? La más importante es renunciar. Y la más difícil. Por eso el Señor nos muestra a nosotros un camino más excelente. El Señor nos muestra cada día que todo a nuestro alrededor va pasando y también nosotros vamos pasando a la historia. Cuando uno en el trabajo, ¿no es cierto?, en 17 años uno ha visto tantas personas que ya se han jubilado. También nos llegará el momento a nosotros para pasar por esa etapa. Todo pasa. Allí con el ingeniero hablábamos creo que el año pasado, en Zapala también de la jubilación, ¿no es cierto? Leiva, allí atrás. Hablábamos también que todo llega en algún momento. Pero ¿qué pasa, hermano? Lo importante de todo es que usted y yo tenemos que vivir aguardando la venida del Señor. Y el Señor nos dice, tenemos que hacer esto, tenemos que renunciar, tenemos que tratar de ver la realidad, la perspectiva que Dios nos muestra es totalmente diferente a la que tenemos hoy, tal vez muchos de nosotros. Pero la gracia está permanentemente enseñándonos lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo sigue el versículo? Miren qué hermoso cómo sigue el versículo. Porque esto es para nosotros podamos entender que si estamos esperando la venida del Señor, tenemos que reaccionar de esta manera, primero renunciando para vivir, aguardando la esperanza. Y dice el versículo 14, hablando ahora de Jesús, dice así, quien se dio a sí mismo. Si alguien tuvo que renunciar, ¿quién fue? Jesús. ¿Qué renunció? Renunció a la gloria del cielo, hermano. Y vino a este mundo maloliente, por llamarlo de alguna manera, para que nos entendamos, lleno de pecado, de dolor, de miseria y de muerte, de incomprensión. Jesús vino a este mundo, renunció a todo para venir acá. Y por eso Pablo le dice, mira, con respecto a renunciar, esa gracia que nos muestra cómo tenemos que renunciar y por qué tenemos que renunciar a los deseos de este mundo, yo les digo que ese que va a venir se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de qué, dice, de toda iniquidad. Y algo más está haciendo el Señor en esta mañana y en estos días, aunque usted y yo no lo podamos entender todavía quizás cabalmente, y purificar para sí un pueblo. ¿Qué característica tiene ese pueblo? ¿Cómo termina el versículo? El versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, para Cristo, porque Él se entregó a sí mismo, Él renunció y está purificando un pueblo que tiene una característica importante. Es un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Hermanos, ¿saben por qué nosotros a veces no somos celosos de buenas obras? En general, estoy hablando como creyentes, como cristianos, como miembros de iglesia. Es porque no hemos renunciado todavía a algunas cosas.
Porque renunciar tiene que ver con renunciar al egoísmo, al yo. Renunciar a aquellos que tal vez hoy por hoy, tal vez el estatus, la situación en la que estoy, en la que me conocen. Vaya a saber por dónde pasa el problema. Solamente usted y Dios saben el problema. Lo importante es tomar cartas en el asunto y decir, debo hacer lo que realmente Dios me pide para que yo sea parte de ese pueblo que Dios está purificando en este momento. Y para que yo pueda mostrar realmente que Dios está purificando mi vida y que estoy viviendo a la altura de la luz que he recibido, debo transformarme en un celoso de buenas obras. Obras que surgen del amor a Dios, del amor al prójimo, y estar permanentemente, ¿no es cierto?, en actividad. Constantemente pensando en aquel que necesita, que sufre, que tiene una dificultad. Miren, un hombre que escribe precisamente esta carta, Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, ¿cómo me gustaría a mí vivir esta experiencia? Y ruego al Señor para que todos podamos vivir esta experiencia que vivió Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Noten qué importante lo que escribió Pablo. Usted ya se va a acordar de este versículo cuando lo lea. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Pablo tuvo el privilegio de estudiar con grandes eruditos de su época. Uno de ellos llamado, está en la Biblia, Gamaliel. Pero Pablo en ningún momento dice, gracias a Gamaliel soy lo que soy. Aquí Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso es lo más importante. Y yo pienso en mi vida y pienso en la vida también de ustedes. ¿Será que la gracia de Dios será en vano para con nosotros? Y dice acá, gracias, dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y agrega, antes he trabajado más que todos ellos, porque en el contexto está hablando de los que trabajaron por Cristo, de los discípulos, los apóstoles, etcétera, etcétera. Dice, pero no yo, aclara el apóstol Pablo, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Hermanos, eso es maravilloso. Cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Dice la Biblia. Sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 20. Cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Siempre la gracia la supera. Siempre la gracia supera todo. Supera tus debilidades, supera mis debilidades, supera mis cuestiones de egoísmo, mis luchas interiores. La gracia va por encima de todo eso. Si yo estoy aguardando la venida del Señor, no olvidemos estas palabras. Renunciar para vivir y vivir aguardando la venida del Señor. Y una característica que tiene el pueblo de Dios es que es celoso de buenas obras. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Y que valoremos esa gracia todos los días y que hagamos acopio de esa gracia. Yo tengo aquí una cita para ir cerrando el mensaje de esta mañana, que está en Hechos de los Apóstoles, pero el libro, escrito por Elena de White, y dice así, en la página 41. Los apóstoles oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para elevarse más y más hacia la perfección. Hoy salió el tema de la perfección en la clase de escuela sabática, ¿no? Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados por esa gracia, refinados y ennoblecidos. Hechos de los Apóstoles, página 41, del libro escrito por Elena de White. Hermanos, esto es lo maravilloso. Ellos cada día oraban en procura de esa gracia. La gracia para que me sostenga en las pruebas, en las dificultades. La gracia para que me ayude a tener las palabras adecuadas. La gracia de Dios para que yo pueda enfrentar los momentos difíciles que tal vez estoy atravesando en este momento. ¿No será que no le hemos permitido que la gracia ingrese en nuestra vida y decir, Señor, necesito tu gracia en este día? El gran apóstol dijo, yo soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios, obrando en mi vida. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Has pensado alguna vez en esto?
es tiempo de pensar a partir de ahora que la gracia está cada día dispuesta a enseñarnos, para que nosotros podamos aguardar con alegría la venida del Señor y transformarnos en miembros de ese pueblo que Dios tiene, un pueblo propio. No va a haber 3, 4, 5, 6, 10, no, un pueblo, un pueblo. Y está ejemplificado en San Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, a la derecha y a la izquierda. No va a haber más de uno. Ambos serán juzgados por lo que ustedes recuerdan. Dice, tuve hambre y ¿qué pasó? A los de la izquierda le pregunta. No los vi. ¿Cuándo te vimos? Cuando le hicieron a uno de estos, a mí lo hicieron. Y los otros de la derecha también dirán, pero ¿cuándo te vimos? Es que no lo hacemos para que el Señor vea lo que hacemos, sino que lo hacemos porque es natural en nosotros hacer el bien. Yo estoy impactado con la señora que se ofreció levantar a mi madre todos los días, que tiene 83 años. A las 7:30 de la mañana, ella tiene un negocio, y 7:30 de la mañana viene a levantar a mi madre. Ella no es adventista. Y nosotros dijimos, pero nosotros queremos que usted cobre por esto, porque este es un trabajo, es un tiempo. No, yo no quiero cobrar, ella es mi madre para mí. Yo no tengo a mi madre, la tengo a ella. Y viene, la levanta, la incorpora, porque mi madre no puede levantarse, vive solita. No puede levantarse en la mañana, así que ella se acuesta en la noche y después se espera de Rosa, que Rosa venga a levantarla en la mañana. Hay personas que realmente son celosos de buenas obras, tienen tanto amor por los demás, que realmente nos impresionan y nos emocionan el saber que alguien puede estar todos los días, mientras nosotros estamos viajando, 15 o 20 días en el mes, sé que Rosa todos los días levanta a mamá. Luego mi hermana llega más tarde porque vive en otro lugar más lejos y está con ella y la ayuda. Ella después se maneja todo el día. Dice, yo mientras Rosa me levante, yo ando después todo el día, dice mi madre. El amor es tan grande. Y nos muestran las personas que tal vez no tienen nuestra fe, pero tienen gran amor por las personas. Una hermana querida de la iglesia de Santa Rosa La Pampa, ella se dirigía una mañana temprano al hospital de la ciudad. 4:30 de la mañana salió con su bicicleta y se dirigía al hospital, una mañana muy fría, muy fría. Cuando de pronto observó en la esquina de la plaza que había un niño que estaba temblando, estaba pasando mucho frío y que tenía una cantidad de diarios en el brazo, en su mano. Era lo que nosotros conocemos como un canillita, vendedor de diarios. 12 años estaba allí paradito, temblando esa mañana. La hermana detuvo su marcha, bajó de la bicicleta, se acercó hasta el niño y le dijo, veo que estás temblando de frío, ¿no tenés algo para ponerte? Y el niño le dijo, no tengo nada para ponerme. Entonces la hermana le dijo, mira, yo voy hasta el hospital, saco un número para que me pueda atender y voy a estar en mi casa. En mi casa tengo mucha ropa para vos. Si vos querés, nos encontramos a tal hora. ¿Te interesa? Te espero. Sí, le dijo al niño, voy a ir a su casa. Así que a la hora convenida, el niño llegó a la casa de nuestra querida hermana, miembro de la iglesia adventista allí de Santa Rosa. Cuando llegó el niño, la hermana le dijo, mira, en esa habitación hay una cantidad de ropa. Tú puedes probarte todo lo que quieras, cerrar la puerta y toda esa ropa es para vos. Así que el niño miró con sorpresa, ingresó a la habitación y después de casi media hora, el niño salió nuevamente. Cuando salió, la hermana se sorprendió, qué bien que estaba, totalmente vestido, renovado, con zapatillas, con un jean, con una campera, un pullover. Y la hermana decía interiormente, me contaba a mí, gracias Señor, porque ahora el niño no va a pasar frío. Así que el niño se fue a la casa, no solamente con lo puesto, sino con una bolsa de ropas, que él se había probado y que también le andaban. Así que se fue hasta la casa. Llegó a la casa y cuando llega a la casa, en ese momento lo ve la mamá,
lo desconoció y de pronto cuando la mamá reaccionó, dijo, ¿a quién le robaste esa ropa? Y entonces el niño le dijo, mamá, no se la robé a nadie. ¿Seguro? ¿No me estás mintiendo? No, no se la robé a nadie. Esa ropa me la regaló una señora en tal lugar, esta mañana pasó a las 4:30 de la mañana, iba al hospital y entonces me dijo si yo quería tener alguna ropa. Y yo le dije que sí, porque yo no tenía una campera, por ejemplo, para ponerme. Así que la señora buena me regaló la ropa. Yo no puedo creer, dijo la mamá. Bueno, si querés acompañarme, así que se fueron juntos hasta la casa de la hermana de iglesia. Cuando llegaron a la casa de la hermana de iglesia, la hermana le explicó que ella le había entregado la ropa y la mamá del niño le dijo, ¿y por qué usted hizo lo que hizo? Y entonces la mamá escuchó del labio de la hermana lo siguiente: lo que pasa es que Dios todos los días hace muchas cosas por mí. Y yo, cuando veo la necesidad, yo quiero ayudar a las personas. Mientras yo puedo hacerlo, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Porque el amor de Dios me enseñó eso, que yo tengo que también pensar en los demás. Dios todos los días me da lo que necesito. Yo tengo muchos problemas de salud, sin embargo, Dios siempre me mantiene, siempre me da lo que necesito. Y la madre, sin entender, la madre del niño, mucho, le dijo, bueno, yo le agradezco todo lo que usted hizo por mi hijo, pero la verdad que me sorprende en este tiempo cosas así. Y la hermana le dijo, mira, yo todos los días tomo este libro, le mostró la Biblia, todos los días yo estudio la Biblia. Y también leo este libro, y le mostró la meditación matinal de ese año, la meditación para la mujer. Y le dijo, lo que yo puedo hacer es darte este libro, este que es mi libro de lectura todos los días, te lo regalo. Llévalo, no te lo regalo. Así que la señora, la mamá del niño, aceptó la meditación matinal que ella leía todos los días y que ahora iba a dejar de leer. Y la señora se fue con el niño a la casa. 3 días después, la mamá y el niño volvieron a la casa. Y le dijeron, señora, ¿será que usted puede enseñarnos las Sagradas Escrituras, la Biblia? Queremos conocer la palabra de Dios. ¿Usted puede ayudarnos a estudiar? ¿Cómo no?, dijo la hermana. Cerrando el mensaje y la historia, que es muy larga, pero quiero cortar aquí. La hermana me dijo, pastor, no hay cosa más linda para mí estar sentado en la iglesia con el niño al lado mío y la mamá, todos los sábados, porque se bautizaron hace 3 meses atrás. Amén, hermano. Un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que ama a Dios, pero que ama a las personas. Que no las critica, sino que ve que hay una necesidad, no importa la condición. ¿No será que tenemos que renunciar a algunas cosas y aprender a ver lo que Jesús ve en cada persona? A ver la necesidad que hay real en cada uno. Mira, hermano, no se preocupen. Si usted y yo nos dejamos manejar por la gracia de Dios, las cosas van a salir en forma natural. Porque esta querida hermana ya tiene muchas almas llevadas a los pies de Jesús para atender necesidades y están en la iglesia, hoy son miembros de iglesia. A una por una cosa, a otra por otra cosa, a otra que le llevaba de comer a una ancianita que no podía. Hermanos, hay tanta necesidad, ¿o no? ¿No hay necesidad acá? Estamos tan absortos en las cosas nuestras todos los días, tenemos un esquema de trabajo, de vida, de estilo de vida, que no nos damos cuenta que hay necesidad. Pero un día Cristo llegó a nuestra vida. Cristo hallóme un día en la miseria y el pecado. Un día llegó a mí. Un día llegó el Señor a mi vida, llegó a tu vida. Y Él llegó con un propósito: cambiar esa vida que tú tenías para vivir una vida nueva en Cristo. Quiero terminar con este hermoso himno que en el nuevo himnario está incorporado ahora y estoy feliz porque está en el himnario nuevo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Quiero terminar con este mensaje, que es una oración, y elevarla para que nosotros podamos pensar en ese maravilloso don que Dios nos está ofreciendo, que es su gracia transformadora, su maravillosa gracia para ir trabajando lentamente quizás cada día en nuestra vida, pero que quiere hacer cosas profundas el Señor en nuestro corazón, cambiar lo que tenemos.
Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que dejemos que esa gracia trabaje, la gracia de Dios, para su honra y su gloria. Y para que estemos aguardando con la certeza de poder llegar un día a estar con Jesús.